Saludos cordiales. Somos el grupo número 3 con el tema impresión bilateral por tampón. El grupo está conformado por Juan Ángel, Ángelo Guamán, Ingrid Matamoros, Pablo Rojas y Daniela Valdés. El proyecto es sobre una célula automatizada de impresión para placas metálicas de un reducido tamaño. Estas se mueven mediante una cinta transportadora hasta un tampón, el cual se encarga de estampar el dibujo en la placa. Este tampón realiza dos tipos de movimiento. El primero es un movimiento horizontal que le sirve para desplazarse y el segundo consiste en uno vertical que le permite coger la tinta y realizar el estampado. Posteriormente, mediante unas pinzas, la pieza es volteada y dejada de nuevo sobre la cinta transportadora. Conviene mencionar que las piezas son transportadas hasta otra célula en la cual se realiza una segunda impresión en la cara opuesta. Todos los elementos neumáticos serán cilindros de doble efecto, regulados por válvulas 5-2, salvo el módulo giratorio que se simula como un actuador semigiratorio, 180 grados de giro. Las paradas de la cinta transportadora se simulan mediante un relé que cuando reciba corriente desencadenará todo el proceso de trabajo. Para ello, este relé deberá estar correctamente situado en el circuito de control. Una vez estudiado con detalle el funcionamiento de la célula, el modelo de FluxSync que proponemos como solución es el siguiente, que se compone de un circuito neumático con 6 actuadores y los correspondientes circuitos eléctricos de potencia y control. Como se observa, hemos instalado reguladores de caudal en todos los actuadores, salvo en el cilindro B, que es el cilindro de tampón, que debe realizar su movimiento lo más rápido y energéticamente posible, para ejercer una fuerza sobre la pieza de valor adecuado. Antes de pasar a describir la secuencia de funcionamiento, es conveniente que hagamos algunas consideraciones generales sobre el proceso de trabajo. Como se ha descrito en la introducción, el proceso sobre una pieza consta de una primera impresión sobre una cara para después darle la vuelta a la pieza y dejarla preparada para una segunda impresión. Para hacer más eficiente el proceso, se realiza la impresión sobre la primera cara de la pieza al mismo tiempo que se da la vuelta a la pieza que la precede. Por ello, podemos ver cómo funcionan ambas estaciones al mismo tiempo, pero están actuando sobre dos piezas distintas. Para explicar la secuencia de funcionamiento del modelo propuesto, hemos decidido separar el ciclo de impresión y el ciclo de volteo. Aunque ambos funcionan simultáneamente, los actores de cada ciclo son independientes y creemos que la explicación será más clara centrándonos en cada uno de ellos. Aunque se explicará con más detalles en el apartado de correspondiente, para comenzar la simulación es necesario tanto accionar el pulsador on-off encendido de la máquina como el pulsador de parada de la cinta. Este hace que reciban corriente los relés K17 y K11, siendo este último el que se desencadena el proceso, ya que en cuanto K11 se pone en 1, K1 y K10 también se ponen en 1. Estos son los primeros relés que actúan en los ciclos de impresión y volteo respectivamente. En la posición inicial, donde comenzamos la impresión, con el tampón preparado para imprimir la pieza, lo primero que tiene que suceder es que se eleve el cilindro A. Hasta que no esté extendido, no se puede llevar a cabo la impresión. Por ello, el primer relé en ponerse en 1 es K1, que eleva el cilindro mediante el solenoide B1, se ha puesto en 1 mediante el cierre del obturador K11 y se mantiene mediante la rama de memoria. Cuando este cilindro llegue a A+, pone a 1 el relé K4, que hace que el cilindro de impresión baje. Cuando impacta contra la pieza B-, deja la corriente K4 e inmediatamente recibe corriente K3, lo que hace que el cilindro vuelva. Además se ha puesto un contacto REC B- en la rama K2 para que al cerrarse haga volver el cilindro de soporte. El cilindro B sin estrangulación de caudal tiene un movimiento mucho más rápido. Al instante siguiente ha llegado a B+ y deja sin corriente a K2, pero el cilindro A vuelve por la señal que se le ha dado en B-, para que el actuador lineal C
se desplace en horizontal hasta situarse junto encima de la pantalla y el relé K6 recibe corriente gracias al cierre de B+, y se mantendrá activado hasta llegar a C-. Al llegar al cilindro C, al extremo C-, el tampón debe realizar otra ida y vuelta para impregnarlo de tinta. La bajada del cilindro B se consigue mediante la segunda rama en paralelo del relé K4, que al cerrarse C- hace llegar la corriente a K4 y el cilindro baja. Al llegar a B-, se desconecta K4 y se pone inmediatamente a 1 el relé K3 para que el cilindro B vuelva. Por último, cuando el cilindro B vuelve a la posición B-, tiene que hacer extenderse el cilindro horizontal para que vuelva a la posición C+. Para ello únicamente debe ponerse a 1 el relé K5, cuya rama se activa durante el instante que están cerrados B+ y C-. Una vez que el ciclo termina y todo vuelva a la posición inicial, está todo preparado para empezar de nuevo, pero no lo hará hasta que no se vuelva a detectar que hay una pieza preparada en FluidSim, hasta que no se vuelva a accionar el pulsador de parada de cinta. Ciclo de volteo. El ciclo de volteo se inicia en el mismo momento en el que el detector de pieza colocado entre las pinzas se activa, accionando el pulsador de parada de la cinta. Este ciclo comienza estando las piezas abiertas, posición E+, y estando el cilindro que las levanta en la posición inferior, a la altura de la cinta, posición D-, como podemos ver en las imágenes. En el momento en el que la cinta se para, se activa K11, el cual da paso al comienzo del ciclo de impresión anteriormente descrito, y el ciclo de volteo. Este último comienza con el cierre de K10, el cual activa B10, y en consecuencia se cierran las pinzas hasta que enganchen a la pieza, posición E-. Una vez cerradas las pinzas, posición E-, D-, con K10 activado, se activa el obturador K7, el cual activará la válvula B7, y en consecuencia las pinzas con la pieza enganchada ascenderán hasta la posición D+. Podemos observar este proceso en las siguientes imágenes. Nos encontramos ahora en la posición superior D+, con las pinzas cerradas E- y en disposición de girar la pieza. Hay que tener en cuenta que el giro de la pieza ha de hacerse de 180 grados en sentido opuesto cada vez que se reinicia un ciclo con respecto al ciclo anterior. Para ello accionamos el giratorio a través de un conmutador K14, que alterna cada vez que se llega a la posición D+, accionando en cada ciclo a K12 y K13 respectivamente, quienes activan las válvulas B12 y B13, las cuales se encargan de producir los giros en un sentido u en otro del actuador. Para realizar este proceso, accionamos nuestro conmutador al funcionamiento de un contador K14 que lo acciona cada vez que llega a 0. Dicho contador comienza en 1 y por él pasa la corriente cada vez que alcanza la posición D+. En ese mismo instante, un nuevo contador K15 asociado al rearme de K14 se pone también en funcionamiento. De este modo se logra la repetición infinita de este proceso alterno. Las posiciones que adquirirá el giratorio serán F+ y F-, como podemos comprobar. Realizando el giro, la pieza se encuentra en la posición más elevada y con las piezas cerradas. En este momento, mediante dos ramas en paralelo, una para cada posición de giro, F+ y F-, y condicionales también puede el funcionamiento de B12 y B13. Podemos fijar la condición de bajada del cilindro K8. Este se activará por cada una de las dos ramas descritas, sucesivamente en cada ciclo, de tal manera que funcionará hasta que llegue a la posición D-. El proceso sería el siguiente. En este momento las piezas se encuentran cerradas, E- y colocadas sobre la cinta, D-, restando así para la finalización del ciclo en último proceso. Este se trata de la abertura de las piezas. El problema reside en que para activar K9 la condición es la misma, D-, que para activar K10, lo cual nos creará un problema de ejecución de órdenes y esto bloqueará la simulación. Para evitar esto condicionamos la apertura de las pinzas al funcionamiento de K8 y a la posición D-. Con esto conseguimos un instante en el que la apertura y el cierre de K8 se solapan, de manera que el cilindro se queda abajo y las pinzas se abren, finalizando prácticamente el ciclo de volteo. Podemos observar que una vez terminados tanto el ciclo de impresión como el ciclo de volteo, las posiciones fijadas son A-, C+, y E+. Esto va a provocar que se accione de nuevo la cinta, hasta que el detector situado en las piezas vuelva a detectar una pieza y se active el pulsador de parada. Entonces volverá a repetirse todo el proceso. Fin.